Buenos días. Un día más, en La Virtud de la Fantasía, vamos a hablar de libros que me han gustado y por qué. En este caso, voy a centrarme en una novela que ha salido este año, que se llama La voluntad de muchos, que es una propuesta bastante interesante, aunque bastante poco original. Y ahora desarrollaré por qué y podréis verlo a lo largo de todo el análisis. Para empezar, voy a dar un poco lo que viene a ser el resumen de la trama. Nos encontramos con un personaje que se llama, bueno, parece llamarse Vis Tellimus, un sujeto perdido en un orfanato que está a punto de alcanzar la mayoría de edad y que se encuentra aterrado por verse incluido en la sociedad. Al poco de empezar el libro nos damos cuenta de que no es exactamente lo que parece, sino que es Diago, un príncipe heredero de un país en decadencia que ha sido anexionado por un gran imperio denominado el Imperio Catecano. El, Hay que hablar un poco de Roma, porque todo este libro huele a historia romana. Nos encontramos frente a una sociedad que se encuentra muy inspirada por esta serie de principios. En concreto, por toda esta época de las grandes expansiones imperiales en el siglo I, II después de Cristo, y en la que progresivamente va como tomándose control de todas estas zonas y trayendo grandes contingentes de esclavos que fundamentarán toda la economía romana. Y es en este contexto donde se desarrolla toda esta historia. Alrededor de un concepto que es probablemente lo más interesante que nos aporta, el concepto de voluntad. En este mundo se ha desarrollado la forma de entregar lo que ellos denominan voluntad, que viene a ser una suerte de energía que el individuo posee y es lo que le dota de fuerza, agilidad, reflejos, energía, pero ya no solo en un nivel físico, sino también mental, determinación, capacidad para el sacrificio, en el sentido más amplio posible. Los seres humanos han encontrado la manera de depositar su ser en otras personas. Y Diago está aterrorizado por la idea de ser alienado de esta forma. Y toda la trama orbitará alrededor de esta idea. El personaje de Diago es en muchos sentidos un exiliado, un paria que se ve obligado a vivir oculto en una falsa identidad y que trata de evitar lo peor de las consecuencias de su situación. No desea entregar su voluntad, pero sin embargo es presionado para ser como incluido dentro de esta sociedad de carácter fuertemente jerárquico. Durante este proceso acaba encontrándose con un... Esto se habla mucho durante el libro de este tema, ¿no? Pero la idea es que se organiza en función de números, digámoslo, en plan, digamos, la base de la pirámide está conformada por unos sujetos denominados los octavi, que entregan una parte de su voluntad a un septimus, que a su vez entregará una parte de su voluntad y la de todos estos octavi a un sextus, y así hasta llegar a los primeros de la cadena bueno, de la pirámide, literalmente. Y al encontrarse con un Quintus que le ofrece la posibilidad de ser incluido dentro de una gran academia para las élites, que le permitirá, digamos, tener un periodo de asueto antes de poder tener que introducirse en la sociedad. La historia trata de cómo este sujeto trata de encontrar el hueco dentro de la sociedad para no caer en esa dinámica jerárquica, digamos. Y sin embargo, no constantemente hay rencillas que le meterán dentro de los conflictos y contradicciones de esta sociedad y que le introducirán de lleno dentro de las dinámicas de poder generales de todo el mundo. Y esta es la historia de la que vamos a hablar. Quiero poner también un poco de contexto sobre este autor. Es un autor relativamente novel. Escribió una trilogía de libros que no ha llamado demasiado la atención y que ni siquiera ha sido traducido al castellano, pero con este libro, La voluntad de muchos, que fue publicado en este 2025 en castellano, es cuando digamos que sí que ha conseguido saltar a la fama. De hecho, dentro de creo que una semana, el 11 de noviembre, se va a publicar su siguiente libro, que denominará La voluntad de pocos, obviamente en un giro respecto al nombre de la primera novela. Y yo personalmente no he podido evitar ver cómo esto es un plagio, bueno, un plagio o una inspiración, porque yo creo que el libro salió bastante bien, vaya, no decir plagio sería muy duro, de Amanecer Rojo, que es una novela que a mí me gustó bastante, pero como la leí hace un año o así, no he hecho ningún vídeo para el canal, y que igual la revisito dentro de un tiempo, porque es muy entretenida. Pero a su vez, Amanecer Rojo es una suerte de, de plagio de los Juegos del Hambre.
Los Juegos del Hambre es un libro que a mis ojos es terroríficamente malo porque da una ambientación extremadamente poco interesante, cosa que Amanecer Rojo va a compensar mucho con toda esta noción de la ciencia ficción, la inspiración en la República Platónica y la eugenesia. El punto es que ambas tramas convergen mucho. En ambas nos encontramos con un sujeto que está, digamos, en una parte poco agraciada de toda esta cadena piramidal y que de alguna manera se introduce de forma desviada dentro de la élite de estos grupos para subvertirlos por dentro. La diferencia es que el personaje de Amanecer Rojo es claramente un revolucionario, mientras que Diago es más bien un tío tirando a la indiferencia y la pasividad, que lo único que desea es que le dejen tranquilo, que no le obliguen a entregarse. Esto encuadra ambas obras en lo que se ha solido denominar Dark Academia, que vendría a ser un reverso oscuro de la fantasía tradicional en muchos sentidos. Miremos obras como Harry Potter o como Mago de Terramar, donde la academia o el lugar de estudio se entiende como un paso previo para que digamos, el joven llegue a la adultez. Pero la academia no se entiende como un lugar hostil, o al menos no es inicialmente hostil, y si es hostil es porque una amenaza externa se ha introducido en él. Aquí el propio corazón de la academia es perverso, y el protagonista es, digamos, un paria dentro de esta y una persona que tiene que ocultarse o que tiene una misión oculta. De ahí esos toques de intriga o de thriller que tienen estas dos novelas y que marcarán todo el tono de la obra. Porque en definitiva el protagonista nunca puede dejar ver que él no es lo que parece que es. Y en ese sentido, Amanecer Rojo intentaba algo muy parecido a lo que ha hecho la voluntad de muchos, que es inspirarse en todo el pasado romano. Sin embargo, en Amanecer Rojo parecía un poco como una forma estética. No, en plan, se utilizaban nombres o se utilizaban estructuras o instituciones propias de la antigua Roma, pero parecían casi hasta fuera de lugar en una sociedad, digamos, espacial. No terminaban de encajar y resultaban un tanto anacrónicos, cuando ese tipo de sociedad encajaba mucho más con una sociedad inspirada en la República de Platón o un régimen fascista. Mientras que aquí sí que hay un intento de aproximarse un poco más, de forma más fidedigna a la sociedad romana, y en cierto sentido, la propia novela, ya lo he mencionado un poco antes, pero recoge muy bien estos conflictos. Digamos que nos encontramos con la Roma de Trajano, con una Roma que ha llegado a los límites de su expansión territorial, ya no puede expandirse más, en la realidad por problemas de comunicación y por otras cuestiones, ¿no? Pero aquí literalmente se ha llegado al fin del mundo. Ya no quedan más territorios que no estén civilizados. Y ya no hay forma de que este ciclo perverso de conquistas, esclavismo, que sostienen lo que es toda la economía del imperio, se mantengan. Y entonces inmediatamente llegan los conflictos internos. Al no haber más que repartir, empieza a discutirse por cómo se reparte lo que ya se tiene. Y ahí es donde entra lo que es todos los conflictos que vendrán en los siguientes libros. Sin embargo, este libro es muy parecido a la primera parte de Amanecer Rojo, en el sentido de que lo que podremos ver aquí será una especie de gran introducción en la que el protagonista se muestra como una persona extremadamente capaz que tiene que triunfar dentro de un ambiente muy hostil, que viene a ser una academia. Y que en el caso de Amanecer Rojo imitaría aún más a los procedimientos de los Juegos del Hambre, porque al fin y al cabo lo que hay son los Juegos del Hambre, mientras que aquí es un poco un formato más tradicional. Y es muy interesante cómo la propia academia intenta emular los principios en los que se basa la sociedad. Este concepto de falsa meritocracia, esta forma en la que ya no solamente se trata de ser el mejor, sino de conseguir torcer la sociedad y conseguir torcer sus propios principios para triunfar en ella, y cómo la sociedad considera que hay que torcer los propios principios de esta, para demostrar que tú eres más fuerte que la jerarquía que hay. Sin embargo, y en la cuestión temática, percibo muchísimo más interés en esta obra que en la obra de Amanecer Rojo. Amanecer Rojo es una obra mucho más de personajes, y aunque esboce toda una retórica política que podemos ver hasta en el propio título de Amanecer Rojo, realmente no tiene mensajes políticos de gran calado. Lo centraría más bien en la cuestión del caudillismo y en cómo el poder te lleva a la corrupción, pero en el fondo creo que no le importa. Es un libro sobre acción, sobre grandes batallas, muy palomitero, y se queda en eso, que es una cosa muy disfrutable y que a mí me gusta. Pero creo que esta obra es políticamente mucho más interesante, ya que trata principalmente el tema de la pasividad.
el propio concepto de voluntad recuerda mucho al concepto de alienación, en el sentido de que uno, solamente por el hecho de pertenecer a la sociedad, tiene que entregar parte de su ser, tiene que ceder su ser para poder permanecer en ella. Y de ahí vemos la figura de los octavi. Los octavi son las personas más, digamos, los que están más abajo dentro de la pirámide. Y son subhumanos. No son personas que tengan todas sus facultades. Son más lentos, son más tontos, están cansados, se les ve despistados. Y no podemos olvidar que son el 90% de la población. Porque una pirámide exige que haya una base enorme. Y el punto es que esta novela quiere hablarnos sobre cómo esta pasividad es en cierta medida el gran enemigo de cualquier cambio social. Voy a leer una parte muy interesante, porque se habla mucho, ¿no?, de respecto a quién tiene la culpa dentro de los conflictos sociales. Hay una suerte de grupo revolucionario que llega a la conclusión de que los culpables son todos los que pertenecen. Y no se les puede quitar parte de razón. En el sentido de que si tú permites que una determinada situación se mantenga como está porque sientes que no va contigo, en cierto sentido estás defendiendo parte del statu quo. Voy a leer un fragmento de la novela que me parece muy bueno. ¿Crees que un octavus que entrega su voluntad es de alguna manera menos responsable que el sextus que mata con ella? Los débiles y los pobres aguantan en la jerarquía porque las alternativas son más difíciles, no porque no haya ninguna. Saben que el sistema es injusto, pero eligen no pensar, no hablar y no actuar porque en última instancia esperan que su silencio les reporte beneficios, o como mínimo no tener que dar más de lo que ya han dado. Les mueve el interés propio y la codicia, al igual que a los senadores y caballeros. Es como dijo Melior, tú más que nadie deberías odiarlos por eso. Puede que la decisión la tomaran unos pocos, Diago, pero la voluntad de muchos fue la que mató a tu familia. Y este concepto de la voluntad de muchos es maravilloso. Y me encaja también con un párrafo que es muy, muy famoso, ¿no?, de Gramsci, que se denomina el odio a los indiferentes, que lo voy a leer también. La indiferencia es el peso muerto de la historia, es la bola de plomo para el innovador, es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes, es el pantano que rodea la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida, mejor que las corazas de sus guerreros que se traga a los asaltantes en su remolino de lodo, y los diezma y los amilana y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica. La indiferencia opera con fuerza en la historia, opera pasivamente, pero opera. Es inevitable, es lo que no se puede contar, es lo que altera los programas, lo que trastorna los planes mejor elaborados, es la materia bruta que se revela contra la inteligencia y la estrangula. Vivo, soy partisano, por eso odio a los que no toman partido, a los indiferentes. Y es duro, es duro. Esto es una perspectiva muy, muy exigente, ¿no?, con todo el mundo, porque al final cada uno está un poco a sus cosas, ¿no? No tiene tiempo para dedicarle a los grandes conflictos, a los grandes problemas. Parece que ya es complicado sobrevivir como para encima pensar en transformar el mundo. Y es cruel, en cierto sentido, esperar tanto de la persona media. Pero, sin embargo, parece que si no exigimos más, en cierto sentido somos responsables también de la situación, porque tampoco es responsabilidad de nadie. Es precisamente como en las grandes comunidades, en los grandes sistemas, la responsabilidad se diluye absolutamente. Cuando algo es responsabilidad de todos, parece que no es responsabilidad de nadie. Y este es el dilema moral al que quiere afrontarnos, al que nos quiere enfrentar esta novela. El hecho de que no es tampoco malo, pero definitivamente no es bueno pensar que esta responsabilidad de todos se diluya. Es un problema pensar el mundo de esta manera. Y por eso, lo que parece que intenta plantear es cuál es la actitud apropiada ante esta situación. Diago tendrá que decidir entre recorrer lo que era su idea inicial, que era buscar un hueco dentro de este mundo en el que él no tenga que ceder y al mismo tiempo no tenga que mandar sobre nadie, o asumir las contradicciones de este mundo. Aceptarlo, en cierto sentido, y asumir un puesto de responsabilidad y poder que le permita cambiar las cosas a costa de volverse también culpable de sus crímenes. Porque ese es el problema, cuando uno... Está muy bien decir que no quieres ser un indiferente y quieres cambiar el mundo, pero el punto es que si deseas hacerlo, vas a tener que hacerte también cargo de los muertos que dejes por el camino, de aquellas situaciones en las que tú ya sí que has decidido y has decidido quién debe ganar y quién debe perder. Siempre hay perdedores en todas las situaciones y ahora tú, que eres una persona que decide, eres también responsable.
ya no puedes culpar al sistema, sino que tienes que hacerte cargo de tus propias decisiones. Y ese es el dilema en el que te enfrenta la novela, que me recuerda mucho a la expresión de Pablo Iglesias de cabalgar contradicciones. Y yo sé que me estoy poniendo un poco pesado con el tema de Amanecer Rojo, pero es que creo que es un autor que me recuerda mucho a lo que hace Jay Kristoff, en el sentido de que antes que desarrollar ideas originales, como podrían hacer escritores como Tchaikovsky, se centra más en coger formatos que ya han funcionado y mejorarlos. Y es una cosa que no me disgusta, siempre y cuando los mejoren. Y creo que en este caso también lo hace. Respecto a la estructura, en plan, vemos un desarrollo muy normal, un planteamiento, nudo, desenlace, en plan, un planteamiento en el que se presenta el personaje, se presentan sus conflictos biográficos, su situación actual, luego un nudo en el que se desarrolla todo lo que es su historia en la academia y un desenlace en el que decide tomar parte activa del mundo. Y recurre a la misma estrategia que Amanecer Rojo, una primera persona absoluta. Todos los capítulos, todas las escenas están narradas desde el punto de vista del protagonista, lo cual tiene puntos buenos y tiene puntos malos. A favor, hace que la trama sea muy ágil, muy sencilla de comprender. Es un libro que está hecho para que lo lea cualquiera, siempre y cuando guste del tema, del contexto y todas estas cuestiones, ¿no? Pero en contra, diría que eso lleva a tramas muy sencillas. Yo, de hecho, cuando leí el primer libro de Amanecer Rojo, lo disfruté, pero me pareció un libro tirando amarillo, porque era eso, muy poco complejo, con muy poca gracia. Pero a favor de Amanecer Rojo hay que decir que a lo largo de los siguientes libros ha dado luz a un elenco de personajes muy variado, de perspectivas, que nos permiten comprender a los diferentes grupos sociales, los diferentes intereses que se presentan en esta sociedad, y ha ganado mucho a largo plazo la obra, en muchos sentidos. Yo voy por el quinto o así y tengo que decir que en general tiene un desempeño espectacular. El problema, ¿hará lo mismo el segundo libro, La voluntad de pocos? ¿O nos mantendremos dentro de esta narrativa en primera persona? Porque 800 páginas de esto están bien, pero como tenga que estar así 3000, probablemente sea muy flojo. Pero bueno, eso lo tendremos que ver. Igual hasta me lo leo en inglés, depende de cómo se presente la cosa, porque me ha parecido bastante bueno de momento. Esta cuestión de la primera persona entronca también mucho con los personajes. Me dan igual todos. Son personajes muy funcionales, cumplen la... Quiero decir, tienes los amigos en la academia, los enemigos en la academia, los profesores con los que se lleva bien, los profesores con los que se lleva mal, la familia adoptiva. Destaca bastante el personaje de la Anistia, tanto estéticamente como personalmente me parece muy interesante, pero ninguno de los personajes llega a tener suficiente profundidad como para que merezca la pena hablar demasiado de él. Si en Los Héroes, que es el último vídeo que tuve que hacer, que por favor vedlo, está muy bien, creo que es lo mejor que he hecho para el canal, había tantos personajes interesantes que tuve que hacer una selección para no hablar durante media hora. Aquí tengo dificultades para extraer cualquier tipo de meollo. El único personaje realmente desarrollado es Diago. Y está tan embebido digamos, de los temas centrales de la obra sobre la redención, el sacrificio, la necesidad de tomar acción, que se explica mejor a través de los temas que a través de su desarrollo biográfico, vamos a decir. Por otro lado, respecto a la ambientación, ya lo he comentado. Creo que su éxito consiste en inspirarse correctamente en el pasado romano. La mayoría de obras que se centran en temas medievales o en la historia antigua tienden a pasar un poco de lo que es investigar o estudiar. Y por eso cuando te encuentras libros como Los Diablos, que hacen como alteraciones de historia ficción o este, pues da gusto leerlos, porque te das cuenta de cómo han entendido lo que son las dinámicas propias de esa época. Y en ese sentido creo que es una cosa que está muy bien. Y aparte, pues tienes todos los temas fetiche, que si los coliseos, las termas, los títulos en latín. Si os gusta esa movida, tenéis de sobra. Pero sin embargo, lo que viene a ser más interesante es todo este concepto de la voluntad, que es por lo que creo que el libro destaca realmente. Le he hecho una pequeña introducción al comienzo del libro, pero tiene más meollo. Toda esta sociedad se articula alrededor de una serie de grandes edificios que parecen provenir de una época antigua antes de un cataclismo, que imagino que serán revelados en los siguientes libros, de momento se da poca información, que se llaman las columnas Aurae, que básicamente son grandes pilones donde una persona puede acercarse y ceder parte de su voluntad, digamos, a la voluntad general. Y a partir de ahí ya puede sistemáticamente entregar su voluntad a diferentes personas. Por lo tanto, estos edificios acaban siendo, digamos, la base institucional de este mundo. Cuando uno es pequeño, se acerca a esas columnas y ese es el rito que demarca el paso de entre un niño que no tiene que entregar nada a un adulto. Y a través de esta voluntad
que sirve para potenciar las capacidades de los miembros de la élite, en plan físicas y mentalmente, en un sentido muy muy amplio, pero que también sirve para, por ejemplo, desarrollar barcos. Ejerce una forma de sistema de electricidad muy rudimentario que tiene mucho potencial y que espero que se vaya desarrollando también. En plan, digamos que la energía, en un sentido muy amplio, se basa en la extracción de energía por parte de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Y todo el mundo se basa en esa dinámica. Por supuesto, todo esto no sale gratis. Y encontramos la ya mencionada figura del Octavi. Sujetos pasivos, deprimidos, porque también les arrebata su energía mental, sin capacidad de elegir, flojos, débiles físicamente. El precio de, digamos, toda esta civilización constituye el hecho de que el 90% de la población tenga que pasar su vida como a medio fuelle. Y no deja de ser un correlato muy claro de la realidad. El, la voluntad no deja de ser una metáfora del trabajo, de cómo entregamos una gran parte de nuestra energía al desarrollo de los proyectos colectivos, que pueden tener más o menos que ver con nosotros, con nuestras ideas o con cómo creemos que debe ser el mundo. Y debido a este cansancio permanente de entrega y entrega, estamos a medio fuelle siempre. Nunca podemos terminar de dedicarnos a nuestros proyectos personales porque hemos entregado nuestra voluntad. Y en ese sentido, a través de este recurso, que es un sistema de magia, consigue trabajar temas tan interesantes como la meritocracia y la ausencia de ella, la fetichización, la alienación del ser humano en el trabajo y, en general, todo este conflicto que pasa por la resignación, el miedo y, y el peligro que tiene tener la valentía y el riesgo de querer transformar el mundo. En definitiva, nos encontramos con un libro muy interesante, con defectos, con problemas, quizás demasiado sencillo en algunos puntos, pocos otras cosas que no están tan desarrolladas, como todas estas cosas que parece que están cediendo para la siguiente parte, pero que no deja de ser una introducción muy interesante a un mundo fascinante y que espero que siga dando bastantes historias.